Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y como siempre al inicio de nuestra transmisión le pedimos por favor que le den a like, que compartan la transmisión y que además pues se suscriban, le den a la campanita para que cuando estemos en el aire les salga el aviso de que estamos ya con reflexiones bíblicas. Si usted nos ayuda a distribuir esta transmisión, el Dios Altísimo le bendecirá, porque esto es palabra de Dios. Bien, y pues vamos a leer hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vamos a leer unos cuantos versículos, comenzando desde el 47. Podríamos llamar si llamáramos a este episodio de Reflexiones Bíblicas con un título, le pondríamos "A los suyos vino y los suyos no le recibieron", porque esto es casualmente lo que vamos a leer aquí desde cuánto se opusieron a él los fariseos cuando él estaba en su ministerio por el mundo, cuando vino a dar su cuerpo y su sangre por la salvación y la vida eterna de toda la humanidad. Leemos entonces en el nombre del Dios Trino y leemos Juan capítulo 8 comenzando desde el versículo 47 y dice: "El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la oí vosotros. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios". Entonces respondieron los fariseos, los judíos le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús y les dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le respondieron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas, los cuales murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús y les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es nuestro, que es vuestro Padre, que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escabulló del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. Bueno, esta conversación sostuvo Jesús en aquellos tiempos cuando los judíos lo enfrentaban, los del Sanedrín, principalmente los sacerdotes, enfrentaban a Jesús, tratando de negar que él era y que es el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron los hizo hijos de Dios. Entonces, es interesantísimo esta conversación que sostuvo Jesús, porque dependiendo de ahí, ellos comenzaron a animarse más para atacar a Jesús y lo perseguían donde quiera que éste iba, tratando de
de denostar la presencia de Jesús y tratando de detractar su propio comportamiento. Cuando se reunía con gente pobre, cuando este dice que es tal y míralo como se reúne con pecadores y estas cosas. O sea, es decir, ellos siempre estaban en una crítica constante contra Jesús, porque no querían nunca reconocer la deidad de Jesús. Porque desde el principio Jesús les dijo que Él es el Hijo de Dios y a cuya misión vino. Bien, entonces, comenzando de plano aquí, por el capítulo 47 dice, eso ya ellos estaban metidos en una conversación de parte y parte, y le dicen ellos, dice Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no lo oís vosotros, porque no sois hijos de Dios. ¿Entiende? O sea, Jesús le estaba refutando, ustedes no me quieren aceptar, como que yo soy el Mesías, como que soy el enviado, soy el Hijo de Dios, soy el Cristo, porque ustedes no son de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces ahí estaba el problema, el conflicto entre los judíos que no querían reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Entonces esa era la discusión que ellos sostenían, y ellos en torno a eso, cuando les respondieron, no decimos nosotros que tú eres de Samaria y tú eres, porque había un conflicto entre los habitantes de Samaria y los judíos. Había un conflicto permanente. Es más, de hecho, recuerdan ustedes cuando en el momento en que Jesús pasaba por un pozo, por el pozo de Abraham, y Jesús, a propósito, porque Dios todo lo tiene planificado, a propósito, le pidió a la mujer que estaba, una mujer samaritana que venía a coger agua del pozo, y le dice, dame de esa mujer, dame de beber. Y ella le dice, tú, un judío, pidiéndome a mí que soy samaritana, porque los judíos denigraban a los samaritanos. De hecho, en aquellos tiempos donde más promiscuidad había, era en Samaria. Y entonces ellos no, gente que miraban con el cuello hasta aquí, porque los judíos se decían ellos mismos que eran los escogidos, los hijos de Abraham. Y ese era el asunto entre ellos. Entonces los de Samaria los apartaban, pero cuán promiscuo era uno o el otro, bueno, solo Dios sabe. Pero el caso es que ellos nunca quisieron recibir a Jesús. Y cuando le respondieron esto de que él era de Samaria, Jesús le dijo, yo no tengo demonio. Antes yo honro a mi Padre y ustedes me quieren deshonrar a mí. Le dijo Jesús. Y le dijo, yo no busco mi gloria, sino la gloria de mi Padre. Y el que me gloria a mí es mi Padre, no ustedes. Entonces ese era el conflicto de ellos. Porque, fíjense, nosotros siempre hemos estado en contra de la religiosidad. Y ustedes dirán, ¿cómo, hermano Rami? ¿Usted es cristiano y está en contra de la religiosidad? Sí. ¿Sabe por qué? Porque religión no es lo que nos manda Jesús a que nosotros formemos. Él no manda que formemos religión. Él nos manda a nosotros a que tengamos una relación con Él, a que entendamos que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y que Él, solamente Él, es el único que nos puede hacer llegar al Padre. Eso es todo. Entonces las religiones siempre se han hecho a través de los años, se han formado religiones de acuerdo a lo que le convenga a ciertos mandatarios, a ciertas personas de ciertos extractos sociales y eso. Tanto así que hay muchos que crearon sus propios santos para orarle a ellos. Y otros, mire, hay gente, por ejemplo, el budismo, los budistas, que de hecho son una religión, pero son ateos.
porque ellos creen en Buda, pero no creen en Dios. Ellos no profesan a Dios, sino a Buda. Ante Buda, mire, se arrodillan, como ellos le llaman, rezan, le llevan ofrenda hasta de comida. Usted ha visto que un santo o una estatua o lo que sea come. Mire, tienen una veneración con Buda extraordinaria. Entonces, en contra de esas doctrinas, nosotros respetamos todas las doctrinas, pero tenemos el derecho a disentir de ellos. Porque no son doctrinas que llevan a la salvación. Lo que nosotros estamos edificando, ellos lo destruyen. Porque nosotros estamos tratando de que las almas vengan a los pies de Cristo, que reconozcan a Cristo como su Salvador, y esas doctrinas ateas lo que hacen es apartar a las almas, por ende se pierden. ¿Cómo se pierden? Bueno, Jesús dice, yo soy la luz, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y si esas doctrinas no reconocen a Jesús como el único que nos puede llevar hasta el Padre, el único que nos ofrece vida eterna, Él dice en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, yo os lo hubiese dicho. Entonces, nuestra fe en Cristo Jesús nos lleva a entender que las doctrinas cristianas, las que no profesan a Cristo, lo que conllevan es a que las almas se pierdan. Eso que usted ve que dicen que son ateos, otros que son, Dios de la gloria. ¿Cuántos dioses ha inventado el hombre? Recuerden, en Egipto, en la época del Éxodo en Egipto, para cada cosa ellos tenían un dios. El dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, el dios de qué sé yo cuándo, la diosa qué sé yo qué, del matrimonio, bueno. Muchísimo que no lo vamos a mencionar porque no son dioses. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Shaddai, el Adonai. Es el único. Y Cristo Jesús, su Hijo, y por el cual nosotros llegamos al Padre, y ante el cual toda rodilla se doblará y toda persona, todo ser confesará que Él es el Señor. En esta discusión le dice Jesús a ellos, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, dice Jesús, nunca verá muerte. No es que va a durar 1000 años, porque lo que pasa es que como el evangelio no les estaba dado a entender a ellos, porque habían torcido la doctrina que los mandatos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, lo habían retorcido a su manera, a su conveniencia. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, de cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá muerte. O sea, no se está diciendo que usted va a durar una eternidad vivo. No, no es eso. El hombre tiene una época en la que nace, crece, se reproduce y muere. Nadie puede, se dan algunos fenómenos de gente que duran 120 años y así, cosas así, pero la edad promedia del hombre es de los 70, 75 por ahí, según dice la palabra, los más robustos. Y el Señor en su misericordia le puede regalar, bueno, mis padres y mis abuelos murieron de mucho más de ahí, ¿entiende? Pero eso es la voluntad de Dios. Ahora, de lo que se está hablando aquí no es de muerte de carne, se está hablando de muerte espiritual. Jamás morirá el que tiene a Cristo en su corazón, jamás morirá, porque el Señor promete vida eterna a los que están en Él, a los que profesan su nombre, a los que creen en la relación que Él vino a realizar entre Dios y los hombres. Solamente. Entonces, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios porque, óigame, eso es, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado meter política, ni meto política en este canal.
Esto no es de política, pero le pongo un pequeñito ejemplo. Los políticos siempre están persiguiéndose unos y el otro y se creen uno el dueño y el otro, lo que pasaba con los fariseos aquí. Y entonces, un político, cuando hay dos partidos que tercian, que son grandes los dos, si usted comenta de uno, el otro lo acusa que usted del otro. ¿Entiendes? Ah, no, tú no dices que el mío es bueno, que esto es bueno porque tú eres de tal. ¿Entiendes? Entonces es lo mismo que hacían los fariseos. Dice, entonces los judíos les dijeron, conocemos que tienes demonio, porque ellos, el que no seguía la ley de Moisés y todas las imposiciones que ellos le sumaron a esa ley, pues ellos decían que era una persona endemoniada. Es tanto así, que cuando el Señor sanó a aquel ciego, que le untó lodo, hizo lodo con saliva y polvo de la tierra y se lo untó en los ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y él recuperó la vista. Jesús lo podía hacer ahí mismo, pero a Jesús le gusta actuar a su forma, porque algo busca él que el hombre entienda, que el hombre no abre su mente, no abre su cerviz. Entonces, cuando eso, en esa época, se decía que cuando una persona no nacía con algún desperfecto de nacimiento, sordomudo, ciego, etcétera, o con una pierna encogida, o un bracito encogido, etcétera, se decía de esta manera. Sin embargo, decían los religiosos que había nacido con alguna maldición porque sus padres pecaron. O pecó el padre, o pecó la madre, o cuando él nació, él pecó. Dígame usted, un niño inocente. Entonces, que en aquel día que Jesús abrió los ojos de ese mendigo que mendigaba en la puerta del templo, cuando él pidió a Jesús que le salvara, que le sanara de la vista, que le devolviera la vista, le preguntó uno de los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le respondió, ni pecó él ni pecó sus padres, sino esto ocurre para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuál es la gloria de Dios? La misericordia. ¿Cuál es la gloria de Dios? La bondad. ¿Cuál es la gloria de Dios? La bendición que nos da cada día, que por nuestra dureza de corazón nosotros nunca vemos. Usted se levanta muy orondo y muy qué sé yo qué, y viene y se cepilla, se baña, se toma su cafecito y nunca se acuerda de que hay un Dios al que usted le tiene que dar las gracias por haber despertado. Que hay un Dios ante quien usted debe doblar rodillas para usted decirle gracias, Señor, porque me tienes hasta aquí. No importa hasta el día que Dios le dé a uno. Hay que estar agradeciendo día a día al Señor y estar dando a conocer que Jehová es nuestro Dios y que solo a través de Cristo llegamos a Él. Entonces por eso los judíos le decían aquí a Jesús, tienes demonio, porque Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Es acaso nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas, es menor que tú? O sea, para ellos lo más grande que había era Abraham. Bueno, Abraham siempre se le ha denominado el padre de la fe, porque aquel, de acuerdo a lo que dice las escrituras, fue la primera persona al que el Señor se le apareció y a quien le encomendó, comenzó a probar su fe, lo que prueba Dios cada día a todo el mundo, a saber si creen en Él. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y Abraham le creyó a Dios. Entonces era una fe extraordinaria, una fe grande que tenía Abraham. Entonces Abraham fue llamado el padre de la fe y ellos por eso lo ponen de ejemplo aquí a Abraham y los profetas. Y Jesús le dijo, si yo me glorío, mi gloria nada es, pero el que me gloria es mi Padre que está en los cielos y ustedes quieren detractarme.
Yo vengo diciéndoles que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías. Los profetas hablan de mí. ¿O ustedes no han leído la ley y los profetas?, le decía Jesús. Al parecer ustedes no han entendido nada de lo que dicen las escrituras, porque todos los sábados iban al templo y se desataba un rollo que leían y todo eso, y les hablaba de eso. Pero ellos no aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Muy importante esto. Cualquiera diría, no aceptaron a Jesús porque ellos tenían sus leyes, y las leyes eran dadas por Moisés, que fue el que sacó en el Éxodo al pueblo de Israel de Egipto, de casa de esclavitud, para llevarlo hacia tierra que fluye leche y miel. No, es que ellos tenían sus componendas políticas. Fíjense que los judíos del Sanedrín, los que dirigían el templo, los sumos sacerdotes, ellos estaban subyugados, ¿entiende?, por el poder de Poncio Pilatos. Y ellos obedecían más a lo que ordenaba Pilatos, y tenían un contubernio, porque el religioso siempre le ha gustado estar de la mano con los gobiernos para recibir dádivas carnales, cosas que se van a quedar aquí en esta tierra, que cuando desaparecen, oiga, los egipcios cuando morían, fíjense las tumbas que han descubierto de los faraones, como tenían innumerable cantidad de objetos con revestidos de oro, y oro macizo, y plata, y piedras preciosas, y de todo, porque ellos se preparaban para la otra vida. Siempre han creído en otra vida, pero no saben que la otra vida tiene un reglamento, que usted no va a llevar nada de lo que hay aquí, sea donde sea que usted se vaya para el Seol, para el infierno, o sea que usted se vaya para el cielo con el Señor. Entonces, ¿qué debemos procurar? Bueno, estamos aquí en la tierra como peregrinos extranjeros, llevando una doctrina de relación con nuestro amado Cristo Jesús, el cual nos prometió que tenemos moradas en el cielo. No, qué sé yo cuántas vírgenes para cuando nosotros despeguemos de esta tierra, como hay religiones por ahí que dicen, que cuando tú te mueras tendrás tantas vírgenes para ti, porque piensan en lo carnal. Entonces, como por ejemplo, al que le gusta la leche, se le da a beber leche. Al que le gusta el agua, se le da a beber agua. A ellos les gusta que les hablen de por ahí atrás son esa gente. Les gusta que les hablen de que serán premiados con qué sé yo cuántas vírgenes, 30 vírgenes para cada uno, 30 vírgenes. Y eso les estimula a ellos a llevarse, a vivir conforme en su religión, lejos del Dios verdadero y lejos del Mesías que murió por ellos también. Cristo murió por todos, por mí, por ti, por ti, por ti, por todos. Ahora, para que podamos ganar esa vida eterna, debemos acercarnos a los pies de Jesús y confesarlo como nuestro Salvador. Si no, de lo contrario. Así que, amados amigos y hermanos, Jesús aquí, cuando le dijo, de cierto os digo que yo fui primero que Abraham se gozó porque quería ver. Oiga bien, cuando él dice aquí, Abraham se gozó porque quería ver mi ministerio, y lo vio. Pero ellos tenían los ojos cerrados. Y dice Jesús, que cuando dice la palabra, que cuando Jesús habló estas cosas, pero este hombre hasta de Abraham blasfemia, y cogieron piedra para lanzarle y matarlo y todas las cosas. Y él simplemente se despegó de ellos y les pasó por el centro, y ninguno pudo hacerle nada. Dígame usted, adiós. Porque la relación con Cristo Jesús, Él no vino aquí
para que nosotros siguiéramos viviendo de la misma manera, sino para que existiera un cambio en nuestras vidas, cambio de actitud, cambio de parecer. Yo creo que se puede llamar, como llaman algunos políticos cuando quieren ascender de otro partido. Yo creo que el gran cambio del ser humano es la conversión a Jesús. Jesús es el auténtico cambio del ser humano. Recibir a Jesús es cambiar, es transformarse, es tener esperanza que no tenemos fuera de Él. Así que yo creo que cualquiera que esté en la audiencia, en esta parte final, que quiera recibir a Jesús como su Salvador, aquí está su amigo y hermano Rami Pérez. Vamos a ver, ¿hay alguien en la audiencia que quiere recibir a Cristo como su Salvador? Para mañana es tarde. Recíbalo ahora, que es mejor. ¿Sí? Repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de malicia, cargado de rencor. Te pido que me limpies, Señor. Perdóname, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted recibió esta confesión de fe junto conmigo, pues le felicito. Ya usted está en el camino del redil hacia la eternidad, que solo es en Cristo Jesús. Consiga, cuando todo esté en calma, una congregación cristiana. Hable con su pastor y usted comenzará a recibir clases bíblicas. En lo adelante, pues, ya usted estará preparándose para el bautismo, que es una transformación preciosa, extraordinaria, donde siempre se hace una ceremonia bella. Y bueno, comience a leer su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y léala. Oiga bien, encomendándose al Espíritu Santo. Encomendándose al Espíritu Santo, para que Él le dé sabiduría y usted pueda entender la palabra de Dios. Gracias, amigos, gracias, amigas, hermanos y hermanas del mundo. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.